Bueno, hay un dato súper interesante que está en las cuentas nacionales que publica el INEGI, ¿no? Cuando uno observa qué ha pasado desde el año 2000 hasta el 2011, generalmente lo que se ve es que la inversión privada en educación ha sido mayor que todo el esfuerzo público que se ha hecho, ¿no? Muy pocos años la inversión pública ha sido un poco más alta que la privada. El presupuesto público fue 14.500 millones, la inversión privada en educación 14.100 millones, o sea, prácticamente no hay diferencia. Nosotros hablamos siempre del PBI en educación, que está en el 3%, pero si sumamos otro 3% que es el esfuerzo privado, ya tenemos 6% en educación, ¿no? La pena es que pues, los recursos públicos no están suficientemente bien invertidos. No se ha aprovechado esta caída del millón de estudiantes que tiene la escuela pública para mejorar resultados, ¿no? Los costos por estudiante han aumentado, pero creo que sí se requiere una reforma presupuestaria que implique pues, reasignar recursos ahí donde deberían estar y desconcentrar sobre todo, ¿no? El más ineficiente, digamos, en términos de ejecución presupuestaria es el Ministerio de Educación, es el que más devuelve dinero, ¿no? Entonces, si eso está sucediendo, ¿por qué no desconcentrar más recursos? ¿Por qué no hacer que recursos lleguen a las escuelas? Los gobiernos regionales son muchísimo más eficientes que el ministerio. Entonces, la evidencia está clara que la reforma tiene que ir por esos caminos. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Complicado en el sentido de que la ley de regionalización, por haber sido una ley apresurada, ¿no? Una ley algo improvisada, lo que ha dado es una autonomía a veces muy excesiva a los gobiernos regionales. Y el liderazgo del ministerio en ese sentido se ha debilitado muchísimo. Hay cosas que el ministerio norma y las regiones no le hacen caso, ¿no? Las regiones han sido muchas grandes opositoras de la ley de carrera magisterial. ¿Por qué? Porque tienen ahí presidentes de gobiernos regionales pues, ligados a grupos de izquierda, incluso a grupos de izquierda radical en varias regiones del país, ¿no? Entonces, por un lado hay ese peligro, pero por otro lado ellos conocen un poco más la realidad local y pues muchas veces invierten mejor, aunque indudablemente que no se deja de lado el riesgo que hay de tener inversiones como las que hay, por ejemplo, en Ayavir y en Puno, en donde uno tiene dos coliseos inmensos que se han hecho, tan iguales como los que tenemos aquí en Imatambo, pero que nadie lo usa, ¿no? Entonces son inversiones perdidas. Los recursos del canon se desperdician. Uno visita Huaraz y encuentra una ciudad totalmente sucia, ¿no? Con una red vial bastante deficiente, ¿no? Y la pregunta es ¿dónde están los recursos del canon? Creo que hay por lo menos unas 3 o 4 líneas de trabajo que son súper importantes, ¿no? Una es ver qué queremos formar, y en ese sentido ya hay experiencia en el mundo respecto de cuáles son las competencias que el sistema educativo debiese enfatizar en la formación de los estudiantes. Hay por lo menos 8 competencias, ¿no? Una es la capacidad de comunicarse en lengua materna, en lengua extranjera, la capacidad científica y matemática, el aprender a aprender, la capacidad emprendedora, la expresión cultural, la competencia digital, ¿no? El saber convivir unos con otros, ¿no? Es sobre eso que se está moviendo el mundo en este momento. Y entonces lo que sí tenemos que olvidarnos es de ese compartimento de asignaturas rígidas, ¿no? Que las matemáticas no tienen nada que hacer con las ciencias o con la comunicación, ¿no? Y claro, eso lleva a la segunda gran reforma, que es el maestro, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un maestro pues, sea una persona mucho más culta, que tenga una visión de mundo a la vez que una visión local,
¿no? ¿Cómo hacemos para que no solo sea un profesor de lenguaje o matemáticas, sino que domine todas las áreas, ¿no? Y que los contenidos que le enseña sean contenidos transversales? El mundo dentro de muy pocos años va a ser un mundo en el cual el país no va a tener que preocuparse de hacer programas curriculares, porque el programa de ciencias va a ser un programa mundial, el programa de matemáticas va a ser un programa mundial que todo el mundo va a seguir, ¿no? La globalización es eso, ¿no? Y dentro de poco ya en Estados Unidos empieza una gran reforma en la educación secundaria, en donde los chicos, el 50% de su tiempo de formación en la secundaria va a ser online, ¿no? Entonces, esos cambios son los que se vienen y a los cuales tenemos que estar preparados para asumirlos, porque todo el tema de las nuevas tecnologías es un tema que aquí no se trabaja bien, ¿no? Se han invertido, el gobierno aprista invirtió en la compra de 840.000 laptops para niños. Bueno, no se usan. En algunos colegios se utilizan las laptops para hacer puentecitos en donde los chicos van por abajo, ¿no? No se han capacitado los profesores. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? Para ponernos al día en temas tan desafiantes como esos?